Hola, ¿cómo están? Buen día. Pues vamos a seguir adelante con la estructura de las lipoproteínas. Sí, ya quedamos que son vesículas de nanómetros, ¿verdad? Que llevan los ácidos grasos, ya sea de la dieta o los que construye el hígado. Estas lipoproteínas son una gran diversidad. Entre las más importantes está el kilomicrón, la VLDL y la LDL y la HDL. Vamos a hablar sobre la dislipidemia en la diabetes mellitus. Resulta que en este juego participan partículas tipo como la que está aquí, esta pequeña esferita de nanómetros, las cuales tienen apolipoproteínas en la superficie, en verde y en rojo, ¿sí? Y también están rellenas, por ejemplo, las VLDL de triglicéridos, un glicerol y tres ácidos grasos. Este es un triacilglicerol, un glicerol, dos ácidos grasos, un diacilglicerol y un glicerol y un ácido graso, un monoacilglicerol. Cuando están despegados de este glicerol, forman ácidos grasos libres, de los cuales hablaremos en un momento. Bueno, normalmente el hígado genera una buena cantidad de VLDL, que ustedes saben que pasa por el Very Low Density Lipoproteins, ¿verdad? Que pasan por el endotelio capilar. Este es el endotelio capilar de esas células color rosa que tienen su superficie a la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es generada o sintetizada en el tejido adiposo y va viajando hasta insertarse en la membrana interna del endotelio, la que da hacia la luz, hacia la sangre, ¿verdad? Y estas enzimas están con su sitio activo hacia la luz. Pasa la lipoproteína, la captan estas lipoproteína lipasa y le sacan los ácidos grasos libres y los pasan a depositar como triglicéridos dentro de la vesícula de grasa de cada adipocito en el tejido adiposo. ¿Sí? De esta forma van enflacando estas lipoproteínas. Quedamos que la VLDL se convierte en IDL cuando enflaca, luego en LDL, Lower Density Lipoproteins, la cual deja colesterol en los órganos que necesitan esterol, ciclopentano, pedilofenantreno, colesterol como base para crear hormonas, y luego son recapturadas las LDL por el hígado. Empiezan como VLDL, terminan como LDL que dejó su colesterol y el hígado la recaptura. Este fenómeno está muy bien, esta es una situación ideal. Este es el tejido adiposo, el cual también posee otra lipasa, que es este pequeño, vamos a decirlo así como dinosaurio morado que está aquí, que se llama lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa responde, ¿sí?, a las hormonas de las glándulas suprarrenales, ya sea adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Qué es lo que pasa en un fenómeno como la diabetes? Bueno, por un lado, la glicación en una diabetes que existe, pues falta de insulina, aumento de glucosa y un fenómeno que se llama glicación, que es el pegado de la glucosa a las proteínas, entre ellas a los receptores, y oxidación de las partículas, de tal forma que las VLDL pasan por el endotelio. Sin embargo, ¿qué creen? No existe lipoproteína lipasa porque falta la insulina. No hay expresión, es un gen que se expresa, el de la lipoproteína lipasa, con la presencia de insulina. Si no hay insulina, no hay expresión de lipoproteína lipasa en el endotelio. La partícula no tiene quien le saque los lípidos y se va haciendo vieja en la sangre. Si esta partícula se hace vieja en la sangre, se va oxidando. Y si se oxida, jóvenes, ya nadie la quiere. No la quiere el endotelio, ¿sí? Sería esta partícula que ahora está como una partícula tipo afrocaribeña, oscura, con su huesito acá arriba, digamos que africana. Y no la quiere el endotelio, se regresa hacia el hígado tampoco la quiere, ¿sí? De tal forma que se queda rondando por la sangre, se oxida más y finalmente es presa de los macrófagos. Los macrófagos se comen estas partículas oxidadas, se van abajo del endotelio los macrófagos con las partículas y forman las células espumosas y formarán posteriormente la placa de ateroma. Otro fenómeno interesante, ¿verdad?, es que de las suprarrenales en la diabetes, por el hambre que existe en la diabetes, existe salida de noradrenalina, adrenalina y cortisol, los cuales estimulan a la lipasa sensible a hormonas del tejido adiposo. Esta lipasa, que es este dinosaurio morado,
sacará muchos ácidos grasos libres y los pasará a la sangre. Pero, ¿qué pasa con esos ácidos grasos libres? Esto va a empeorar el proceso, porque si ya de por sí tenemos partículas oxidadas tipo LDL, tipo VLDL en la sangre y los macrófagos comiendo y llevándolas por abajo del endotelio, tenemos otro problema. ¿Sí? Los ácidos grasos sacados por las hormonas del estrés, la lipasa y las hormonas que salen del tejido adiposo ahora hacia la sangre, se vierten a la sangre. Entonces es un problema grave, ¿verdad? El hecho de tener por un lado a lipoproteínas oxidadas, el factor importante para la formación de placa de ateroma, ¿sí? Que son comidas por los macrófagos se meten por abajo del endotelio, generan inflamación, tumor, necrosis factor alfa e interleucina 1, por ejemplo. Por otro lado tenemos la llegada de las hormonas del estrés, ¿sí? Al tejido adiposo, y este pequeño dinosaurio que es la liposensible a hormonas va a sacar ácidos grasos hacia la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Se complica el proceso. Aparte de las partículas oxidadas, que nadie las quiere, solamente los macrófagos, tenemos que la salida de estos ácidos grasos libres, sacados por la lipasa sensible a hormonas, van a pasar a la sangre y como son hidrofóbicos, ¿verdad? Solamente se unen a la albúmina, la proteína más importante o más abundante en la sangre, se unen en las oquedades de la albúmina y la albúmina sirve como un camión. 8 ácidos grasos se pueden unir a una albúmina y estos viajan y ¿qué creen? Estos infiltran órganos, ¿sí? Se meten a los órganos como es el páncreas, ¿sí? Hay infiltración grasa en el páncreas, hay infiltración grasa y formación de vesículas de grasa en el músculo e incluso el hígado podría también tener su infiltración grasa, hígado graso, sigue otra fisiopatología, pero para darles un ejemplo, músculo graso y páncreas graso. El músculo graso generaría resistencia a la insulina porque la vía de señalización que saca GLUT4 está defectuosa, por eso el músculo ya no mete glucosa, porque se ha acumulado mucho lípido en su interior de la fibra muscular. Podríamos verlo así, de una manera muy sencilla. Por otro lado, el páncreas empiezan a morir las células porque los lípidos son tóxicos, se produce un fenómeno de lipotoxicidad que se aúna al fenómeno de glucotoxicidad por el exceso de glucosa en la diabetes y esto lleva a la muerte de la célula pancreática o apoptosis. Finalmente el macrófago, ¿sí? Se come a la lipoproteína oxidada, en este caso la VLDL, genera una célula espumosa, ¿sí? Después de comerse un montón de estas partículas, el macrófago, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el macrófago? Pues se mete por abajo de este endotelio, aquí está un vaso, esta es una placa de ateroma, el macrófago con estas partículas se mete aquí y genera una inflamación, una hipertrofia de las células musculares lisas, la salida de tumor necrosis factor alfa, interleucina 1 que causan, estos son factores tróficos que aumentan el grosor del vaso. Esta placa primero es una placa estable rellena de colesterol. Con el tiempo se calcifica, se hace una placa inestable y con el flujo turbulento y con el choque de la sangre se generan fuerzas de tipo shear stress que pueden romper y hacer una placa inestable y si se rompe esta placa pues hay contacto con el factor tisular, sangre con factor tisular forma coágulos y estos coágulos formarían una coagulopatía que finalmente si este coágulo se rompe por un lado, bueno, se disminuye el diámetro de un vaso, ¿verdad? Lo cual es grave, esto puede ser condicionante, por ejemplo, angina de pecho, disminución de irrigación a los órganos y por otro lado, si hay coágulo, este coágulo puede romperse, ¿sí? Y formar émbolos y generar una embolia, ¿sí? Son dos cosas. Uno es la disminución del diámetro del vaso por la placa de ateroma, que puede ser estable y luego inestable cuando se calcifica, que se puede romper. Y cuando se rompe la formación del coágulo, esta coagulopatía también puede truncar la circulación aquí o romperse el coágulo e ir a formar émbolos a tapar otras regiones, por ejemplo, el sistema nervioso, en el pulmón o en el mismo corazón. Esto puede generar embolia, infartos, etcétera. Entonces, básicamente es la fisiopatología de estas enfermedades en las cuales hay dislipidemia, hay oxidación de partículas, hay también un fenómeno que les había mencionado por acá arriba, es el hecho de que esta partícula está oxidada y aparte tiene glicosilación de sus receptores, entonces los receptores hepáticos no pueden capturar estas partículas porque están
oxidadas y aparte glicosiladas, tienen pegados azúcares a sus proteínas y esto las hace no aptas para la captación y solamente los macrófagos por sus scavenger receptors pueden captarlas. Muchas gracias, buenas tardes, sigan estudiando su libro y nos estamos viendo para otro video.